¿sí? También es conocida como promedio y básicamente lo que nos ayuda es a determinar un valor medio de una distribución. Sí, la hemos visto que, por ejemplo, si teníamos un conjunto de datos, entonces un conjunto de datos distribuido de esa manera, lo que hace la media aritmética es ubicar un valor intermedio, de tal manera que si yo le quito a los que más tienen y se lo coloco a los que tienen menos, entonces me quedarán todos equitativamente distribuidos, entonces que me quedarán todos con la misma cantidad. ¿Sí? Eso es lo que busca la media. La media busca encontrar ese valor, busca encontrar ese valor. ¿Listo? La media aritmética, cuando hablamos de datos agrupados, tiene una fórmula. Entonces, media aritmética, ¿listo? También la podemos encontrar como media aritmética. Eh, Directamente, entonces, tiene como fórmula el realizar, el realizar la división entre la sumatoria de las multiplicaciones de todos los datos, de todas las marcas de clase, por su respectiva frecuencia, dividido entre el total de datos. Entonces, de ahí recordemos que X sub I es la marca de clase. Como son datos agrupados, pues vamos a tener diferentes clases y a cada clase hay que encontrarle esta marca de clase. Podemos encontrarlo como X sub I o como M sub C, que es marca de clase. Y esta marca de clase se calcula haciendo la operación entre el límite superior del intervalo más el límite inferior del mismo intervalo dividido entre 2. F sub I es la frecuencia absoluta. F sub I es la frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta entonces lo que hace es indicarnos cuántos individuos hicieron parte de esta clase que se estaba analizando anteriormente. Entonces la frecuencia absoluta, que es el mismo concepto que hemos utilizado para los casos anteriores. N es el total de datos y el símbolo de sumatoria, la letra sigma del alfabeto griego, significa, pues indica que es sumatoria. ¿Qué es una sumatoria? Entonces la sumatoria es la operación en la que nos indica que se debe sumar, es en la que se debe sumar todo lo que esté dentro de ese paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis que está después de ella. ¿Sí? Aquí es una notación sencilla. La sumatoria trae una notación más extensa que veremos pues en otros casos más adelante. ¿Sí? Entonces la sumatoria escrita completamente va desde i igual a 0 hasta n y esta expresión que está acá debería estar en términos de n, o sea que aquí sería, perdón, en términos de i, por eso allá es x sub i por f de i, por f sub i, porque va en términos de esta i y va variando, aunque aquí no empieza en 0 sino en 1 y va cambiando su valor. Esto se puede hacer, calcular esta operación se puede hacer de dos maneras, de forma horizontal o en forma tabular. ¿Sí? Tengo un conjunto de datos en otro documento, ya lo vamos a trabajar y les voy a mostrar cómo hacerlo de manera horizontal y de forma tabular también. Pero entonces para eso voy a cambiar de ventana. ¿Listo? ¿Puedo cambiar ya? Sí, Vale, excelente. Gracias. Entonces voy a tener este ejemplo. Todos estamos viendo el Excel, ¿cierto? Entonces dicen, en la siguiente tabla se presenta el resultado de aplicar un estudio de mercadeo acerca del posible costo de venta de un producto. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando se va a realizar o se va a crear un producto, se va a montar una empresa o una tienda o algo de un producto específico, pues es recomendable realizar una encuesta, realizar un estudio previo para saber si nuestro producto va a ser rentable o no. Entonces, para eso lo que se hace es incluso yo creo que ustedes en algún momento les han hecho ese tipo de preguntas cuando se hace este estudio y dice, por ejemplo, si voy a vender
zapatos. Entonces, ¿qué costo, usted cuánto estaría dispuesto a pagar por tal producto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá el producto, pues no tenemos un producto eh, particular, producto X, y tenemos estos posibles precios, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500, de 500 a 600, de 600 a 700. Fíjense que ahí está agrupado en intervalos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el costo promedio que respondieron los encuestados. Cada una de estas clases es un rango de precios. Y cada uno de estos numeritos que están acá en la columna de F son el número de personas que respondió ese total, ese costo. ¿Listo? Entonces, recordemos que nuestra fórmula, para siempre hay que tenerla presente, es la media, es la sumatoria entre la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo o de cada clase entre el total de datos. Y ahora hay que empezar a trabajar con esa información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, organicemos la tabla. Entonces, miremos qué necesitamos. De la tabla necesitamos encontrar X sub I, o sea, la marca de clase. Aquí no está. Tenemos la clase completa, pero nos falta la marca de clase. Luego necesitamos F sub I, o sea, la frecuencia. Esa sí la tenemos, o sea que ya está. Ok. Luego el total de datos. El total de datos no lo tenemos, pero aquí lo podemos encontrar. Total de datos que es sumando todos estos datos. ¿Listo? Y luego necesitamos hacer la multiplicación, o sea que necesito otra columna que sea pues X sub I por F sub I. Voy a ampliar esa columna un poquito de tamaño. Ay, por Dios. Voy a ampliar un poquito para que me quepa la información. Entonces tengo que hacer esa multiplicación. ¿Sí? Entonces tenemos que es X sub I por F sub I. Y luego tengo que sumarlos. La suma la puedo hacer ahí. El total de datos ya lo tenemos listo. Entonces vamos a construir nuestra tablita. ¿Cómo construimos X sub I? Entonces X sub I, el valor que va acá, recordemos que es el resultado de calcular la marca de clase. Ya hemos visto que la marca de clase era sumar los dos límites de la clase. Entonces, fíjense que acá los límites de la clase son 100 y 200. O sea que sería 100, 100 más 200. Y dijimos que después de sumarlos había que dividirlo entre 2. Ya sabemos que 100 más 200 da 300, dividido en 2 da 150. Ahí tenemos el 150. Lo mismo hay que hacer con los otros. Entonces, en este caso es 200, 200, que es el dato más pequeño, que está de esa clase, más 300, que es el límite superior, dividido en 2. Siempre dividido en 2, porque es que estamos acá operando dos números, 200 y 300. Por eso debe ir dividido entre 2. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces sería 300 más 400 dividido en 2. Ya está. Luego, y así con las demás clases. 400 más 500 dividido en 2. Y finalmente tendríamos, bueno, finalmente todavía no. Entonces tendríamos ahora 500 más 600. Fíjense que en todos estos casos, ay por Dios, he hecho lo mismo. He estado dividiendo, o sea, sumo los dos números que tengo acá en la clase y el resultado lo divido entre 2. Entonces, sumo los dos números que serían 600 más 700 dividido entre 2. Laura, micrófono. ¿Listo? Ya tengo la marca de clase. ¿Qué más dice acá que hay que hacer? Ya tengo el dato de X sub I, o sea, la marca de clase. Ya tengo la frecuencia, ahora hay que multiplicarlas. Entonces voy a multiplicarlos. Pues ustedes ya están, no sé si ustedes han trabajado ya Excel como materia en informática, pero entonces acá vamos a ver algo por encimita. Acá lo que yo hice, me vuelvo a hacer lo que hice es, coloco el igual porque voy a hacer una multiplicación. ¿Listo? Y ahora voy a seleccionar lo que voy a multiplicar. Entonces dice que es X sub I, o sea, este X, multiplicación, o sea, por, y ahora F sub I, o sea, este F de acá, y le doy Enter. Ya quedó hecha la multiplicación. Lo que después debo hacer es la multiplicación con cada uno de los demás. Entonces ya están hechas las multiplicaciones. Entonces 15 por 6, 12 por 650, aquí está, 7.800. 24 por 350 es 8.400 y así están todas las demás. Ya tengo las multiplicaciones hechas, ¿sí?
Fíjense que aquí esta columna es la de las multiplicaciones. Ahora necesito hacer la sumatoria. ¿Dónde hago la sumatoria? Entonces esa sumatoria la voy a hacer acá. ¿Listo? Aquí. ¿Cómo hago esa sumatoria? Entonces esa sumatoria lo que voy a hacer es directamente coloco igual porque voy a hacer una operación, suma porque voy a sumar y voy a seleccionar lo que quiero sumar. Suma. Cierro paréntesis, le doy enter, ya quedó hecha la suma. Ahí tengo la sumatoria. Fíjense que ahí tengo la sumatoria ya realizada. Finalmente lo que faltaría es realizar esta operación que tengo acá. Entonces voy a mover todo esto. Por Dios. Voy a mover todo esto un poquito. Me falta un paréntesis, ya lo corro. Para terminar de hacer la operación. Este paréntesis viene para acá. Bien. Fíjense que aquí solamente me falta encontrar el total de datos. ¿Cómo encuentro el total de datos? Sumando las frecuencias. Ustedes lo hacen directamente a la calculadora. Si están trabajando a mano, si trabajan en Excel, pues hacen lo mismo que acabé de hacer. Igual, suma, abro paréntesis, selecciono lo que quiero sumar, cierro paréntesis, le doy enter y ya tengo la suma. O sea que para finalizar, lo que faltaría es realizar esa operación. O sea que aquí, fíjense que toda esta sumatoria que está en la parte superior es lo que nos dio esta casilla. Entonces sería 67.350 entre el total de datos. El total de datos es 177. Y finalmente debo hacer esa división. Entonces, como estamos trabajando en Excel, pues de una vez la hacemos acá. Podemos encontrar acá el valor de la media. Entonces decimos que X es, y voy a hacer esa división. ¿Cómo hago la división? Entonces, fíjense que igual, el primer dato, o sea, el numerador 67.350 dividido, y ahora 177, que es el total de datos, y le doy enter, y tenemos el promedio. O sea que el valor, el resultado que nos da acá es 380, es 380.508 y todos los decimales que están ahí. Habríamos encontrado la media. Entonces, ¿cuál es? Calcula el costo promedio que respondieron los encuestados. Ya podemos acá definir que el costo promedio que dieron los encuestados fue de 380.508 y más decimales. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para definir el precio de venta inicial. Entonces ya sabemos que el promedio es 380, o sea que si lo venden a 400, por ejemplo, o a 350 para redondear a nuestra realidad en cuanto al dinero, pues estaría siendo bastante prudente, bastante favorable, dado que la mayoría o sea, si nivelamos a todos, nos estaría dando ese valor. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de calcular la media aritmética a partir de eh, datos agrupados y de forma horizontal. Entonces, si vamos a realizar el procedimiento de forma horizontal, ¿sí? Es decir, sin realizar la tabla, ¿qué haríamos? Seguir esta estructura. Entonces, tendremos que la media, pero esperen, trabajo en color negro, la media vendría siendo. Entonces, como es una sumatoria, hay que desarrollar la sumatoria. Como aquí hay una multiplicación, hay que tener la 50. Entonces, en el numerador iría x sub 1, x sub i, perdón, o sea, esta columna, por x sub i, o sea, por esta columna. ¿Listo? Entonces, primero x sub 1 sería 150 por 29. Más, porque es una sumatoria, ahora voy con la segunda fila. Ahora sería 250 por 36. Recuerden que el por ustedes los pueden manejar como X o como punto. Voy a manejarlo como punto para que tengamos claridad. Más, ahora voy con la tercera columna. 350 por 24. Más, porque es sumatoria, ahora voy con la cuarta columna. 450 por 40. Más, ahora voy con la siguiente. 550 por 36. Más, y ahora la última, 650 por 12. Por 12. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Todo eso recordemos que es la parte del numerador. Esa es la sumatoria. Entre el total de datos, habíamos dicho que esta sumatoria daba 177, ¿cierto?
verifiquémoslo porque igual la suma entre estos valores creo que daba 177, sí, efectivamente. Entonces, dividido 177. ¿Qué habría que hacer ahora? Cada una de las multiplicaciones que están en los paréntesis. Entonces sería la primera multiplicación, 4.350 más 9.000 más 8.400. Claro, aquí es rápido porque ya las tenemos hechas. ¿Sí? Las utilizamos para hacer la horizontal. De lo contrario, habríamos tenido que realizar cada una de esas operaciones. 7.800, me falta un 0. ¿Sí? Y eso tendríamos entonces ahora que dividirlo. Tendríamos que dividirlo entre 177. 177. Haríamos esa suma, que ya sabemos que nos daba. ¿Cuánto nos daba? Entonces, recordemos que esa operación entraríamos a realizarla en calculadora, a mano también se podría hacer, o si estamos trabajando en Excel, pues hacemos la suma acá de los valores, de los términos. 67.350, o sea que este numerador es 67.350 dividido en 177, que haríamos esa división y ya sabemos cuánto nos da. Sabemos que es 380.508. Entonces, 380.508 más decimales, que es el mismo que nos había dado en la parte superior. Entonces, ahí están los dos métodos, ¿sí? De forma tabular, de forma horizontal. La idea es que, como les decía, cada uno pues se sienta más, trabaje con el que se sienta más cómodo. Aquí es tabla, aquí es horizontal, ¿sí? Y pues ya ustedes deciden. Tengan en cuenta que la forma tabular es útil cuando, pues es más útil cuando tenemos una gran cantidad de términos, de números, de clases. Supongamos que aquí no fueran 6 clases, sino fueran 15, por ejemplo. Entonces calculen cuánto de largo quedaría el numerador de la forma horizontal. ¿Sí? Además que a la larga, o sea, ustedes están aprendiendo o están reforzando más bien el trabajo a mano de este procedimiento. Pero seamos honestos, a la larga, cuando usted vaya a aplicar esto más adelante, para eso está Excel. Y usted se dio cuenta acá que incluso directamente puedo hacer las operaciones sin necesidad de utilizar la calculadora que tenemos ahí en casa, sino Excel. ¿Sí? Las multiplicaciones las hicimos con Excel, las sumas las hicimos con Excel, las divisiones al finalizar también las hicimos con Excel. Ahora, ventaja de trabajar con Excel es la siguiente, póngale cuidado. Si digamos que nos quedó mal algún número y dijimos, ay, caramba, aquí no era 36, era 40, póngale cuidado. Coloco en vez del 36 el 40. Quiero que se fijen en los resultados, este 177 y este número de acá. Yo solamente doy Enter y automáticamente los recalcula. Si nos hubiera pasado eso, al hacerlo horizontal, pues usted tendría que cambiar el número de acá, que no era 36 por 40, cambiar este resultado, volver a hacer la división y escribir el resultado final. Entonces, se dan cuenta que a la larga, aquí tendríamos 36, que era el valor original, y ese sería la gran ventaja de trabajar acá con el programa. ¿Sí? La idea es que, pues ya que estamos trabajando virtualmente, aprendamos a hacer el uso básico acá del Excel y podamos también, pues, irnos familiarizando. Ya lo que saben hacer a mano, porque esto ya lo saben hacer a mano, lo pueden comenzar a pasar a un programa que les ayude a reducir tiempos, especialmente es el uso del tiempo.